Este segmento ha sido patrocinado por El Paso Health. El día de hoy nos encontramos con el doctor Héctor Granados, pediatra endocrinólogo, y tenemos una plática muy especial sobre diabetes. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Laura? Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para discutir un tema tan importante. Súper importante. Le agradezco mucho, doctor. El tema del día de hoy, como mencionamos, es diabetes en los niños. Doctor, ¿cuáles serían las primeras señales o qué, como padre, qué es lo que vería yo al principio? Bueno, déjame te explico primero qué es diabetes. Es una condición crónica en donde hay un problema en el cuerpo para metabolizar la glucosa o el azúcar, que es la principal fuente de energía de las células. Hay dos tipos principales de diabetes: la diabetes tipo 1, que también se conoce como diabetes juvenil, y la diabetes tipo 2, que era por lo general más común en personas mayores, no tanto en los niños, pero recientemente es diagnosticada más frecuentemente. La diabetes tipo 1 es un proceso autoinmune en donde las células CD4 y CD8, que son las células del sistema inmune, empiezan a atacar a la célula beta del páncreas, que es la célula productora de insulina, y generan un ataque tan severo que las destruyen totalmente, de manera que no hay más insulina que pueda ser utilizada por el cuerpo para metabolizar el azúcar. Entonces estos niños y niñas se presentan con glucosas altas. Los síntomas son aumento de la producción de orina, aumento de la sed, una fatiga que puede ser moderada a severa y también aumento del apetito. Eso en términos médicos se llama poliuria, polidipsia y polifagia. Entonces esos son los síntomas principales que los padres deben de estar al pendiente. Si tu niño o niña se presenta con aumento en la cantidad de la sed, una sed que no es controlada, algo inusual, estos niños empiezan a tomar mucha agua, andan detrás de las botellas, de cualquier líquido, empiezan a levantarse en la noche a tomar muchos líquidos, pero también a orinar demasiado. Por ejemplo, me ha tocado muchas veces que los papás me dicen, es que salimos a viajar en el carro y no podíamos durar 20 minutos sin que fuera a orinar. Entonces esos son síntomas que tienen que estar al pendiente. Es relativamente sencillo diagnosticarlo. Si tienen dudas, hay que ir con su proveedor primario, en este caso los pediatras o médicos familiares, y un simple examen de orina te puede decir si hay problemas con la glucosa. Y lógicamente eso desencadena una serie de diagnósticos o laboratorios que son necesarios para identificar si es un problema o no. La diabetes tipo 2 es diferente en el sentido de que existe resistencia a la insulina. No es un problema en la producción de insulina. La insulina se produce de hecho de manera aumentada, pero las células no son capaces de utilizar esta insulina para meter a la glucosa dentro de las células para que sea utilizada como una fuente de energía. Por lo general asociada a obesidad. Recientemente, con la pandemia que estamos viviendo y el hecho de que los niños y niñas estuvieron en la casa por mucho más tiempo, la obesidad comenzó a aumentar y hemos tenido un aumento en el diagnóstico de los casos de diabetes tipo 2. Doctor, eso de la obesidad es un tema muy importante. Si nosotros como padres ponemos un poquito más de atención y cuidamos a nuestros hijos para darles una buena alimentación, ¿esto puede prevenir? Por supuesto que sí, principalmente la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es diferente porque esa es una susceptibilidad genética de la persona y algo en el ambiente que desencadena que las células del sistema inmune ataquen al cuerpo para que no produzca más insulina. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, ligada principalmente a la obesidad, sí.
Existen genes que te van a dar susceptibilidad a tener diabetes tipo 2, pero si no existe la obesidad y no existen los malos hábitos alimenticios, la prevalencia o el diagnóstico de diabetes tipo 2 va a disminuir significativamente. Ok, entonces padres, es bien importante que pongamos atención a la alimentación de nuestros hijos. Ingerir dulces, doctor. Yo sé que a los niños les fascina, la mayoría de los niños, ¿verdad? Les gustan los dulces, comida rápida del Bueno, es muy sencillo ir a un restaurante de comida rápida, pero o utilizar refrescos y utilizar todo este tipo de dulces que tienen azúcares concentrados en altas cantidades. Definitivamente no recomendados en los niños. Es una cantidad muy grande de calorías que va a hacer que suban demasiado de peso. Volvemos a la pandemia, han estado en casa durante mucho tiempo, no ejercitan, no salen. ¿Por qué? Porque los queríamos cuidar de que no se enfermaran. Pero todo esto trajo a un aumento en el peso y nuevamente diagnósticos de diabetes. Entonces, mantener una dieta adecuada y mantenerse activo va a prevenir definitivamente que el diagnóstico de diabetes llegue, si es que existía esta susceptibilidad en la persona. Y una vez que mi hijo, vamos a suponer, estamos dando un ejemplo, mi hijo es diagnosticado con diabetes. Como padres nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos. Como familia, la dinámica familiar se ve afectada, es obvio, ¿verdad? Bueno, definitivamente el diagnóstico de diabetes sí va a ser un evento que va a cambiar muchas de las rutinas y de las cosas de la vida diaria en estas familias. Depende de qué tipo de diabetes estás diagnosticando. La diabetes tipo 1 es un problema que no se va a curar, pero que se puede controlar perfectamente. ¿Y es cuando ya se utiliza la insulina? Correcto, son insulinodependientes. Existen diferentes tipos de insulina. Podemos utilizar múltiples inyecciones al día o tecnología que existe para poder suministrar la insulina. Por ejemplo, bombas o infusores de insulina que se ponen encima de la piel con un pequeño catéter, y estos aparatos inyectan una cantidad programada de insulina y somos capaces de programar la máquina para dar insulina y cubrir carbohidratos o corregir glucosas que están elevadas. También tenemos monitores continuos de glucosa, de manera que estos niños no se tienen que estar revisando con piquetes de dedo frecuentemente. De todos modos, siempre que diagnosticamos a un niño o a una niña con diabetes, tenemos que enseñarles lo básico, cómo se van a empezar a monitorizar sus glucosas, cómo se van a administrar la insulina, cómo van a calcular la cantidad de medicamento que necesitan, y después podemos hacer el avance a utilizar los infusores. Son piezas de tecnología que son esenciales hoy en día, probablemente no necesarios, pero sí ayudan a mantener el control. El manejo de la diabetes no es solo la familia y el médico. Tenemos que integrar un equipo multidisciplinario que eduque a estas familias a las maneras adecuadas de comer, y tenemos, por ejemplo, la ayuda de los educadores en diabetes, que nuestro trabajo en realidad sería muy difícil si no tuviéramos a todas estas personas que educan a las familias a cómo manejar los azúcares altos, cómo manejar situaciones en donde el azúcar puede bajar súbitamente y también poner en peligro a los niños, cómo manejar la diabetes en la escuela. Tenemos la ayuda de las enfermeras que están en las escuelas públicas, que son piedra angular en el tratamiento de todo esto. Entonces integramos todo este equipo alrededor del niño con diabetes, que en realidad va a formar una red de ayuda para que ellos vivan una vida completamente normal con diabetes. También tenemos a los health coaches o asesores de salud que nos ayudan a coordinar a todo el equipo, asegurarnos que las recetas siempre estén disponibles en las farmacias, que nunca les falte sus medicamentos y que, bueno, acudan a todas sus visitas. Respecto a la diabetes tipo 2, que no es insulino dependiente, aunque en algunas ocasiones nos vemos obligados a utilizar insulina para poder controlar números muy altos de glucosa,
Pero podemos en el arsenal de medicinas que podemos utilizar para manejar esta condición, podemos utilizar medicamentos orales, como metformina o otros nuevos medicamentos que se usan hoy en día para romper esa resistencia a la insulina. Pero lo más importante que les educamos a nuestras familias es que el manejo del peso y los cambios de hábito es lo principal. Los medicamentos podrían pasar a segunda fase si manejamos dieta y ejercicio. Ok. Entonces es muy importante, padres, educarse, ir con los profesionistas, con los médicos, profesionistas, especialistas en estos casos, ¿verdad? Tan importantes que suceden en nuestra vida. Es muy importante educarnos, acercarnos a todo este equipo, como está mencionando el médico, no tener miedo una vez que tenemos un diagnóstico, en vez de asustarnos, empecemos a buscar información. Pero yo creo que también una parte importante de la entrevista y que quiero recalcar de manera especial es los datos de alarma que platicábamos al principio. Sí. Entonces, si ustedes tienen un niño o una niña que empieza a tomar demasiada agua, que empieza a orinar demasiado, que tiene mucha fatiga, no duden en asistir con el médico, quien con una fácil prueba de orina o una prueba en sangre puede diagnosticar esto y podemos actuar rápidamente sin necesidad de que la condición empeore y terminen estos niños en una terapia sumamente deshidratados. Entonces eso sería el mensaje más importante que yo quisiera dar a los padres que están escuchando esta entrevista y bueno, tomar cartas en el asunto y llevar a sus niños con el proveedor de salud. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Claro, estoy a sus órdenes. Verlos muy pronto.